Continuamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esperando por el regreso de la maestra Paula Xiomara Méndez para conversar de esos temas que son muy de ella, temas de ciencia. Hola maestra, ¿qué tal? Buenos días, temas que son muy bellas. ¿Qué quise decir eso? Yo le agregué para seguir conversando temas que son muy de ella, temas de ciencia, yo dije. Lo que pasa es que usted atenta al agua, no me escuchó la otra parte. Por eso queda grabado ahí. Atento al agua. ¿Usted ya tomó agua? Recuerda que Yo hemos me hablado tomé, en este programa la me, gran importancia de tomar agua. me tomé a levantarme un vaso de agua como hago siempre al amanecer y después 2 tazas de té con una pizca de pan. Maestra, usted escuchó los comentarios ácidos de Juan Francisco y la ADP, Sí, alguna cosa también que yo dije del tema educación. Yo sí. sustento una tesis de que educación no es solo conocimiento, no es solo datos, es también formación, valores, principios, decencia, porque, y decía, nuestros jóvenes de aquellos años que se formaron con ese tipo de maestro, que una muchacha que terminó el octavo daba clase en primaria, o una que terminó el bachillerato daba clase en bachillerato, y Sí. fueron formando a los otros. Yo tengo en curso una investigación y estoy conversando con los académicos de mi pueblo que están dispersos en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, aquí en Santo Domingo, en Santiago, en San Pedro, y la idea original era escribir sobre los jaboneros ilustres que han logrado alcanzar el grado de PhD, es decir, eh, doctores en ciencia y en filosofía, ¿verdad? El grado máximo, aunque ya hoy se habla de postdoctorado. Uno no sabe hasta dónde nos va a llevar esto. Y ellos me decían, cada quien por separado, sí, pero tú no puedes dejar en ese trabajo, en ese libro, a la profesora Briseida Bueno. El otro me decía, tú no puedes dejar a Cayetana Digna Álvarez. Otro me decía, tú no puedes dejar a África Beliar o a Guga, que fueron sus maestras, que lo formaron a ellos, que ellos alzaron vuelo hasta llegar a un PhD y aquellas maestras no pasaron en la gran mayoría del bachillerato. Pero ellos saben que esas fueron las que lo formaron y tienen una gratitud, una mirada de gratitud, de respeto a esa maestra. Entonces yo decía, comentando con Juan Francisco, que la educación no es solo datos, información, lectura, escribir, no, que también educación es formación. Y mire, para mí fue muy grato que estos académicos dominicanos de jaboneros, con el grado de PhD, maestro en una universidad de Estados Unidos, de Europa, cómo tienen una actitud de respeto hacia aquellas nobles mujeres maestras que lo formaron. Y ahí le dejo entonces, maestra, el tema. Usted vio cómo conversábamos con Danitza y Sí, ella llegó a lo mismo. Bueno, no con esas palabras, pero si usted se fija, el mismo hilo conductor surgió en la maestra. Cuando ella hablaba de cómo nuestras madres, que es lo mismo porque vamos a ver cómo nuestras madres fueron madres excelentes que supieron guiarnos sin tener esta gran cantidad de títulos que tienen muchas madres ahora. Ahora hay madres que son muy formadas a nivel del más alto nivel, por ejemplo. Sin embargo, a veces como madres tenemos algunas dificultades. Y cuando hablábamos del tema, vamos a ver, cuando hablábamos del tema, eh, la maestra Danitza se refería a cómo nuestras madres, la mayoría, hace tiempo atrás, la mayoría de las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos y la mayoría de las mujeres no tenían formación como para entender muchas cosas, sin embargo, supieron clarísimo que tenían que aliarse al docente, aliarse a la escuela y eran aliadas de la escuela para sacar a sus hijos adelante. mire, Entonces, lo mismo, y eso mismo, por eso unía las ideas, porque lo mismo pasaba con los docentes. Docentes excelentes y comprometidos, que a veces tenían, era un octavo grado, como decía usted,
docentes que se daban por entero, tenían una vocación increíble, sabían cómo sacar lo mejor de nosotros y no llegaron a estudiar a las universidades. Entonces, ahora nos hace falta, como usted ha dicho en muchas ocasiones, mucho compromiso, mucha humanidad para poder sacar lo mejor de cada niño en este proceso educativo, que eso no es lo que estamos viendo con estos llamados a paro, finalizando un año escolar, donde todos los maestros, sin duda alguna, están apoyando este proceso. Mire, en el marco de la segunda feria del libro de Dajabón, nosotros pautamos que todos los escritores estaríamos el viernes en las aulas de los centros educativos de Dajabón al mismo tiempo. Es decir, cada escritor estaría en un centro. En algunos centros más grandes, como los liceos, habrían 2 escritores conversando con los estudiantes. Y eso se vio afectado porque la ADP tenía una asamblea. Pero aquellos maestros no fueron capaces de discriminar muy bien la asamblea. Pero aquí va a estar el escritor Jacinto Ascensión hablando con los estudiantes, porque hay que despacharlo. Vayan ustedes a su asamblea si se quieren ir y mantengan la conversación con un escritor que va de Santo Domingo a Dajabón, cubriéndose su propio gasto en Caribe Tour, un transporte malísimo, pagar su hotel. Por suerte que el comité organizador por lo menos nos daba un chocolate con pan, un locrio de carne de cerdo, que aquello, yo me repetí creo que 3 veces de tan bueno que estaba el locrio, cocinado ahí mismo en el lugar. Pero no eran capaces de entender la importancia de tener allí un escritor conversando con los alumnos. Nos estropearon un poco, tuvimos que inventar. Entonces yo fui como Monserrate y yo llegamos miércoles, el jueves fuimos a 2 centros escolares, a 3. Monserrate fue a 2, yo fui a 1. Y además Monserrate en un momento me acompañó también donde yo estaba. Y sacamos provecho. El viernes, a pesar de la ADP, logramos que los jóvenes, Jacinto fuera al Colegio de la Monja, Cristian Encarnación al Colegio Adventista, David no sé cómo pudo colarse en la escuela primaria José Ramón López. Logramos el objetivo, pero con mucha dificultad sobre la marcha. Mire, uno mira a la distancia y dice, wow, y aquellos eran nuestros maestros con tan escaso conocimiento, pero había una voluntad, había una entrega, había amor. Usted habla de las madres de aquellos años que no tuvieron escolaridad y pudieron guiar a los hijos. Y sin embargo, hoy una madre que tiene 2 maestrías, que es profesora de la universidad, en un liceo, o es una ejecutiva bancaria, no hacen lo que hacían nuestras madres. Mi santa madre logró el 3er curso de primaria. Trabajando en la casa, dando pedales en una máquina, como costurera, como modista, crió 5 muchachos y lo educó a los 5. Y nunca ninguno ha tenido una conducta que reprochar. Nunca. Ella sola, con un 3º de primaria. Usted no conoce a mi madre, por si usted conversara con mi madre, usted cree que está conversando con una catedrática universitaria jubilada. Mi madre tiene 45 años siendo catedrática de la vida, con un conversar dulce, amoroso, habla con propiedad, no habla disparate. Una mujer correcta. Todavía da consejo a los bisnietos. Entonces, yo no niego los avances de la ciencia, pero también pongo en una balanza valores, principios, responsabilidad, respeto. Las maestras tenían la autoridad y la ejercían. Si había que dar con una regla en la mano, ponga la mano ahí. Y el muchacho tenía que poner la mano ahí para recibir 4 reglazos. La bajaba, pero después que le pegaban, no podía hacer esto para evitar el golpe, no. Recibía el reglazo, pero había autoridad. Y las madres y los padres conferían esa autoridad al maestro. Y los maestros y las maestras conversaban en privado con los muchachos sobre un problema. Lo llamaban en el aula a un rincón. Ven acá, mi hijo, esto, aquello.
Y el alumno sentía que la maestra era su madre también, Exactamente. por el cariño, el afecto, la comunicación. Pero Adelante, maestra. hemos perdido eso y tenemos un gremio que no está en eso. El gremio se ha desprestigiado a un modo tal que ha logrado lo que no se había visto, que la sociedad completa esté en su contra. Y lo ha logrado a punta de malas decisiones, Claro. porque finalmente lo que están haciendo es politizando todas las cosas. En Y aunque aquellos años no había sindicato, no había ADP. E incluso, yo no sé si en Neiva se vivió la experiencia, pero en Dajabón sí. Había muchachas que entraban a dar clases y duraban 6 meses sin cobrar. Algunas duraban el año completo y no la nombraban. Y al año siguiente volvían al aula y entonces les salía el nombramiento. Y nunca estuvieron reclamando el año pasado que no se lo pagaron. Nunca. Y lo hacían con amor, con amor. Y había necesidades. Y ganaban 40, 60 pesos, 80 pesos. Y nunca protestaron. Había una vocación. no, y lo otro que también pasaba es que te nombraban con, con un título. Yo recuerdo cuando yo terminé la escuela normal, me querían nombrar en Neiva. Yo no quise que me nombraran en Neiva porque en Neiva la costumbre era que te mandaban al campo, o en la loma arriba, alta. Y yo, como siempre tuve claro que tenía que continuar en la universidad, yo cuando pensé, y entonces, ¿qué día me voy a estudiar a Barahona y tengo que viajar a Barahona todos los días? Pues prefiero buscar trabajo en Barahona. Por eso yo busqué trabajo en Barahona. Pero te nombraban por tener tu titulación. ¿Cuándo cambió? Que no importa tu título. Tengo una prima que tiene un título, que es buena, que se graduó con honores y concursó y aprobó el concurso hace casi 2 años y no ha habido forma de que la nombren, porque hay que buscar, además de todo, hay que buscar caerle bien a los que están ahí ahora con el PRM. Y entonces las cosas van de mal en peor. Pero igual fue con el PLD. Había que llevar Sí, una carta del comité de zona o del intermedio. sí, sí, eso es. Pero mire, le voy a decir una Eso, cosa. En Dajabón, cerca del 90% de las maestras eran antibalagueristas. Y ahí estuvieron en el liceo, en las escuelas, trabajando y nunca nadie les molestó. Y el 90% eran antibalagueristas y nunca nadie la molestó. era Nadie. porque antes eso no tenía que ver. La gente iba a hacer un trabajo que era que lo comparamos con un sacerdocio, porque es un compromiso por la relevancia y la importancia que tiene. Mire, don Alfonso, aquí concuerda una amiga que está en sintonía con nosotros, Carmen Mosquea, que su madre también, muchísima gente le pregunta si fue profesora por su forma de conversar. Y solo hizo un tercero de primaria. Mi mamá, todo el mundo cree en Neiva, que es profesora también, porque hay conductas de la gente, formas de ser de la gente, así como usted dice, que su madre parece una catedrática jubilada, porque era el compromiso, era la formación, era el querer sacar a sus hijos adelante, que hacía que las madres se comportaran de esa forma. Veo ahí lo de Carmen, que gracias por el don. Así es, don Alfonso. A mi madre le preguntan si fue profesora y solo hizo un tercero de primaria. Lo del tercero es porque en los campos la escuela no llegaba a tercero, donde se crearon nuestras madres. Donde había hasta sexto, las madres llegaron hasta sexto. Entonces, a tercero porque ese era el grado al que se llegaba. Pero sabían sumar, restar, escribir, multiplicar, sabían comportarse y por eso tienen ese nivel de decencia y pudieron levantar familia. Daban una materia que se llamaba educación para el hogar. Le enseñaban a bordar, a tejer y cosas de esas. Sí. Eso es así. Yo le iba a contar algo, pero como que se me fue la idea. Ujú. Se me fue la idea, ¿sí?
Bueno, me contaba el profesor Pío Castro Villamán de Dajabón, que conversé con él a propósito de la investigación que tengo en curso, que siendo el director del Liceo Manuel Arturo Machado, lo llamaron del Colegio Loyola porque necesitaban un profesor de matemática y él prefirió dejar la dirección del liceo para ir a ser pura y simplemente profesor de matemática en Loyola, porque Loyola era un prestigio. Y entonces él puso de director a Ciricio Colón. Él puso de director. Es decir, él escogió un maestro y lo puso de director. No había que hacer el concurso, venir aquí, el gobernador, el cuadro político. No. Los maestros tenían una especie como de autonomía, de respeto. Gozaban de respeto. Y el director Pío Castro Villamán en el 64, cuando se da esto, hoy tiene como 90 años, puede tener 20 y pico de años, o tendrá 87 años por ahí. Tendría 20 y pico de años, 24, 25 años, y era director del liceo. Lo llaman de Loyola, que quieren un profesor de matemáticas, y le pidieron que por favor, y él renuncia a ser director del liceo, y él pone a Ciricio Colón. Eso me contaba él, y él está muy lúcido, pero da una idea. Y entonces cuando uno investiga sobre toda esta cosa en lo que yo estoy ahora, me encuentro con datos, con informaciones interesantísimas. Y le creí que era director porque hay una carta del papá de Ponserrate, de Aristóteles, de don Guarionero Ramos Ponserrate, de ese año, 63, pidiéndole al director, a Pío Castro Villamán, que le permitiera tomar los exámenes en verano, en agosto, para un segundo cuarto de bachillerato. El papá de Ponserrate, que se leía los clásicos. Por eso el nombre de Aristóteles, Sí, y el claro. nombre de Aristóteles, es porque aquel hombre Sí. Era un intelectual, era tenía un en su erudito, un cabeza. intelectual. Tenía que ocupar su tiempo. Había terminado su bachillerato en letras y le pidió al director por una carta formal que le permitiera tomar los exámenes para aprobar un segundo cuarto de bachillerato. Wow. Era la cosa de aquellos años. Sí, No es que sí. uno añore el pasado, pero la cosa buena que Pero hemos hay que vivido en el ver todo pueblo. lo bueno. Y sabe que algo que a mí me preocupa es en qué momento nosotros pasamos de ser tan comprometidos, padres tan comprometidos, a ser padres tan permisivos. ¿Dónde fue que no supimos hacer el equilibrio? Porque yo lo que veo ahora es muchos padres muy comprometidos, igual con los maestros. ¿Cuándo pasamos de ser esos maestros con la autoridad a ser esos maestros hoy que simplemente es un empleo, que lo que tenemos en educación es un empleo y nos da igual, donde no nos estamos identificando con nuestros estudiantes y con nuestro papel en la sociedad, donde no se nota esa responsabilidad y esa integración a un sistema educativo que es la responsable de cambiar este país? ¿En qué momento? Pero bueno, don Alfonso, estamos ya en un proceso de que nos hemos pasado con unos minutos, pero usted es el jefe. No, seguimos 2 minutos más. Miren, los maestros dominicanos y sus sindicatos no han hecho conciencia del papel que están llamados a jugar en términos históricos, en términos de país, en términos de patria, en Puerto Rico, una colonia. En los años 1917 y siguientes, hasta entrando la década del 30, los Estados Unidos intentó imponer el inglés como idioma oficial en las escuelas y borrarle el español. Y las maestras, y digo las maestras porque eran maestras, había muy poco hombre en la docencia, igual pasaba aquí, y todavía pasa, resistieron y siguieron dando su clase en español. Y Estados Unidos decidió mandar inspectores a las aulas. Y cuando llegaba un inspector a un aula, la maestra empezaba a hablarle en inglés a los muchachos. 3, 4 minutos. El inspector se iba y la maestra seguía su clase en inglés. Cuando usted va aquí a la Academia Dominicana de la Lengua o a la Casa de las Academias, que hay varias academias, la Academia Dominicana de la Historia, la de la Lengua, en fin.
Ahí hay un cartel que dice, la lengua es la patria. Puerto Rico ha logrado conservar su identidad como nación porque las maestras sostuvieron en sus manos la patria, desobedeciendo las instrucciones y las disposiciones del imperio para que dieran clases en el idioma inglés y asumieron siempre su cátedra en español. Y Puerto Rico conservó la lengua. En República Dominicana, para que haya un cambio de rumbo en la nación, los maestros tienen que asumir los valores de patria, el pensamiento de Duarte, tienen que retornar a la moral y cívica, a explicar los colores de la bandera y qué significa el Dios, patria y libertad, qué significan los símbolos patrios, el escudo y todo. Tienen que volver a las aulas con amor de patria. Mientras eso no ocurra, y eso va a requerir mínimo 20 o 25 años de una docencia comprometida para que se pueda ver un cambio de rumbo en la nación dominicana. La patria está en manos de los maestros. Mientras los maestros solo estén pensando en salario, en bonificaciones o en seguro médico o en apartamento y en hacer asamblea un día de clase. Sueldo 14 ahora. Esa es una de las cosas que se La vincula. nación estará por este derrotero que lleva de derrumbe moral, de derrumbe de patria. La patria descansa en manos de los maestros, de las maestras. Y si ellos no tienen conciencia de esto, simplemente en Dajabón decimos, y perdónenme la expresión, nos jodimos. Nos jodimos. Bueno, Adelante, maestro. también se entiende a nivel de todo el país. Vamos a dejarlo hasta aquí, don Alfonso, porque hemos abusado un poco con el tiempo. Así que, Natanel habló un poquito de nosotros porque empezamos 10 minutos más tarde, pero estaba lloviendo en la zona este. por eso hemos tenido Natanael, un abrazo. generosidad del Gracias. tiempo. Chao, maestra. Gracias, Carmen, por el comentario. Muy atinado. Hasta mañana. Hasta mañana.